Amados hermanos, damos gracias a Dios por su misericordia y por su bondad, que una vez más nos permite compartir la palabra de Dios a través de este medio. Y vamos a abordar una pregunta acerca de cómo saber si nuestro nombre, o cómo saber si mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Es esto posible? Bueno, vamos a ver conforme a la Escritura, y vamos a ver a partir de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 1 al 3, en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Amados, a Odias ruego y a Sintique exhorto que sientan lo mismo en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, hermano, compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Bien, Pablo menciona entonces a compañeros del trabajo en el Evangelio y a compañeras también del trabajo en el Evangelio. Los nombra o los llama sus colaboradores, y Pablo se atreve a decir cuyos nombres están en el libro de la vida. Vamos a ver a lo largo de este estudio cómo supo Pablo, o cómo Pablo se atrevió a decir que los nombres de sus colaboradores estaban escritos en el libro de la vida. Pero antes de ver esa pregunta, vamos a considerar la importancia de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, ya que de ahí depende, como hemos dicho, nuestra salvación o nuestra condenación. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Libro de Apocalipsis, capítulo 20, y vamos a leer desde el versículo 11, en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de él. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros en plural, los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, libro en singular, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Ahí está la consecuencia de no hallarse escrito en el libro de la vida: el hecho de ser lanzado en el lago de fuego, y esto por una eternidad. Entonces, ¿será importante de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida? Por supuesto que sí, es sumamente importante que nuestro nombre esté ahí, ya que de no estar, dice aquí la Escritura, que seremos lanzados en el lago de fuego. Entonces sí es sumamente importante que nuestro nombre esté ahí. Y también sería muy importante cerciorarnos, saber si nuestro nombre está ahí en el libro de la vida. Antes de pasar a otra escritura, quisiera hacer mención que en este juicio que Dios hace, este sí sería el juicio final, que es llamado también el juicio del gran trono blanco, en el cual
dice aquí la escritura, que estaba sentado sobre el trono, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar de ellos. Ahí ya es el fin de esta tierra y de este cielo. Y luego dice el versículo 12, vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Cuando dice que vi los muertos grandes y pequeños, alguien pensó que se refería a niños y adultos. No, en absoluto. Se refiere a aquellos que están en eminencia, que son reyes, gobiernos, y se refiere a aquellos que no están en eminencia, que son siervos, que han sido esclavos, que no han tenido un puesto en eminencia. Los grandes y pequeños estaban delante de Dios y los libros fueron abiertos. ¿Alguien ha pensado que esos libros que fueron abiertos fue el escrito día a día de lo que hicimos en todos los días de nuestra vida? ¿A qué hora nos levantamos? ¿Cómo nos levantamos? ¿Qué hicimos? ¿Qué dijimos? En realidad, no dudo que el Señor tenga memoria de todo lo que hicimos en nuestra vida, no solamente de uno, sino de todo el mundo, porque una de las características de Dios es el conocimiento o su omnisciencia de todas las cosas. Sin embargo, los libros que se abrirán seguramente está relacionado con lo que el Señor dijo en Juan capítulo 12, versículo 48, cuando dijo el Señor: el que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra que he hablado, esta le va a juzgar en el día postrero. Bien. Y esta palabra está contenida en 66 libros. 66 libros que se van a abrir en ese día del juicio del trono blanco. Y en ese día que se abran los libros, serán juzgados por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Pero también dice que otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Y en ese libro se dicta una sentencia que es la que encontramos en el versículo 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. De ahí entonces se dicta la sentencia final. Qué importante entonces que nuestro nombre esté escrito y sea hallado en el libro de la vida. Vamos a considerar también ahí mismo en Apocalipsis capítulo 21, versículo 25 al 27, dice ahí la palabra de Dios: y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche. Habla de la ciudad celestial. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos, ¿en dónde? En el libro de la vida del Cordero. ¿Ve usted la importancia de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida? De ahí, si nuestro nombre no está, seremos lanzados en el lago de fuego. Por el contrario, si nuestro nombre está ahí, tendremos acceso a la ciudad celestial, al reino celestial. Pues dice este versículo 27 que solamente entrarán los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahí mismo capítulo 22, versículo 18 y 19 de Apocalipsis, sigue diciendo la Escritura, hablando de las cosas que suceden o que dependen más bien de que nuestro nombre esté escrito o no esté escrito en el libro de la vida.
Dice en el nombre de Jesucristo, versículo 18. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas, o si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte, óigalo bien, Dios quitará su parte del libro de la vida, y al quitar su parte del libro de la vida, será quitada su parte de la santa ciudad, la que acabamos de leer en el capítulo 21, también será quitada su parte de todas las cosas que están escritas en este libro. Ahí está la consecuencia más terrible si quitamos a las palabras de esta profecía, es que nuestro nombre sea quitado del libro de la vida, y con ello se quita toda oportunidad para entrar a la ciudad celestial y para tener acceso a las promesas de Dios, a las grandes promesas de Dios. Bien, seguimos considerando la palabra de Dios y vamos hasta el libro de los Salmos, donde se menciona el libro de la vida también. Salmo 69. Salmo 69. Dice la palabra de Dios en el Salmo 69, versículo 27 y 28. Leo en el nombre del Señor Jesús. Pon maldad sobre maldad, y no entren en tu justicia. Sean raídos, otra versión dice, sean borrados del libro de los vivientes, y no sean escritos con los justos. ¿Quiénes? Los impíos, los malos, sean borrados del libro de los vivientes, y no sean escritos con los justos. Entonces, en el libro de la vida, que sin duda es a este mismo libro al que se refiere, solamente estarán escritos los justos, y los impíos serán raídos o serán borrados del libro de la vida. Evangelio según Lucas, capítulo 10. Ahí tenemos un pasaje donde el Señor Jesús hace mención de nuestro nombre escrito en el libro de la vida, o nuestro nombre escrito en los cielos. Evangelio según Lucas, capítulo 10. Dice ahí la escritura en el versículo 17, en el nombre del Señor Jesús. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Antes gozaos ¿de qué? De que vuestros nombres están escritos en los cielos. Gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Qué mayor bienaventuranza que esa? El hecho de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida nos da acceso a la ciudad santa, a la ciudad celestial, y también nos da acceso a todas las promesas gloriosas de parte de Dios. Pero nuestro nombre fuera del libro de la vida nos quitará toda promesa y todo acceso o entrada a la santa ciudad, Jerusalén la celestial. Y por ende, si nuestro nombre no está ahí, seremos lanzados al lago de fuego.
Por eso el Señor Jesús, ante este gozo que tenían los discípulos, porque los demonios se sujetaban en el nombre del Señor Jesús, el Señor como que los para ahí en seco y les dice: no se gocen de esto, más bien gócense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Además, el Señor Jesús en Mateo capítulo 7 hizo referencia al hecho de aquellos que pueden lanzar demonios, pero que tristemente, si su nombre no está escrito en el libro de la vida, van a ser desconocidos de parte de Dios. Vamos a leerlo ahí en Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Estos dirán: Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre lanzamos demonios. Pero lamentablemente el Señor no los hallará escritos en el libro de la vida, y por eso el Señor les protestará diciendo: apartaos de mí, obradores de maldad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos ahí al Antiguo Testamento nuevamente, pero esta vez vamos al Éxodo, el libro del Éxodo capítulo 32. Éxodo significa salida, inclusive es una palabra también en nuestro español poco usada, pero eso significa éxodo, salida. ¿Por qué salida? Porque relata la salida del pueblo de Israel de Egipto. Vamos entonces al capítulo 32, vamos a leer desde el versículo 30, en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios: y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, mas yo subiré ahora al Señor, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: ruégote, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, raeme ahora, es decir, bórrame ahora, o quítame ahora de tu libro que has escrito. Note usted que el verbo de escribir no está en presente, no está en futuro, sino más bien lo traslada al pasado, o al antepretérito o antepasado. Tu libro que has escrito. O el verbo se llama pasado perfecto o pretérito perfecto. Tu libro que has escrito. Es decir, que ese libro ya lo escribió Dios, ya está escrito por Dios. Y luego sigue diciendo el versículo 33, y el Señor respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré, a este borraré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho: he aquí mi ángel irá delante de ti, que en el día de mi visitación yo visitaré en ellos su pecado. Y el Señor hirió al pueblo porque habían hecho al becerro que formó Aarón. Entonces ahí nuevamente se hace mención de este libro, en el cual Moisés le dice al Señor: bórrame o quítame de tu libro que has escrito. Es decir, que desde el tiempo de Moisés ya estaba escrito ese libro. Y entonces el Señor asiente a la palabra de Moisés. Solamente le dice: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro, a este quitaré yo de mi libro.
Cabe aclarar esto porque hay quien cree que el libro se está escribiendo, que gradualmente quienes van naciendo van siendo anotados en el libro de la vida o no están siendo anotados. Otros creen que en el momento de bautizarse su nombre es escrito en el libro de la vida. Y por cierto, he oído que hasta le ponen bastante emoción y dicen cuando bautizan a alguien que tu nombre se escriba con letras de oro en el libro de la vida. Suena bastante emocionante, pero no dice así la Biblia. Desde el tiempo de Moisés, Moisés hace referencia que ese libro, el libro de la vida, ya estaba escrito. Volviendo a Filipenses capítulo 4, de donde partimos, vamos a ver entonces, ya que hemos visto la importancia de que nuestro nombre esté en el libro de la vida, que de ello depende la condenación o la salvación. Entonces, vamos ahora a considerar cómo es que Pablo pudo decir que los nombres de sus colaboradores estaban en el libro de la vida. Volviendo ahí a Filipenses capítulo 4, versículo 3, dice: en el nombre del Señor Jesús, asimismo te ruego también a ti, hermano compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿En qué se basó Pablo entonces para decir que los nombres de estos colaboradores estaban escritos en el libro de la vida? Bueno, Pablo escribe acerca de la predestinación en Romanos capítulo 8, y precisamente la predestinación tiene que ver con el hecho de que Pablo asegurara de que los nombres de sus colaboradores estaban en el libro de la vida. ¿A alguien se le ocurrió pensar que sería posible que cuando dice Pablo, conozco un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, subió al tercer cielo, donde está el paraíso de Dios? Y a alguien se le ha ocurrido pensar que a lo mejor ahí echó un vistazo al libro de la vida y vio en orden alfabético si estaban o no los nombres de sus colaboradores. Por supuesto que no creemos en tal fábula o tal imaginación, porque no está escrito, no dice así la Biblia, y además Pablo mencionó de la experiencia de este hombre, que creemos que se refería a él. Dijo que oyó palabras secretas que el hombre no puede expresar, y no porque hubiera una prohibición, porque son cosas tan sublimes, tan maravillosas, que no hay palabras humanas para poder expresarlas o describirlas. En cierta ocasión el Señor Jesús también dijo: si os he hablado cosas terrenas y no entendéis, ¿cómo entenderéis si os hablare las celestiales? El Señor nos habló con un lenguaje terrenal, con un lenguaje entendible de aquí de la tierra. Hablar de las cosas celestiales, Pablo dice que el hombre no puede expresar. No hay palabras suficientes que puedan describir las maravillas de lo celestial. Bien, entonces, la afirmación que hace Pablo más bien está relacionada con el tema que él cita, que él mismo cita en la carta a los Romanos capítulo 8. Y vamos ahí entonces al versículo 28. Dice: en el nombre del Señor Jesús, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿cuándo nos conoció el Señor?
Cuando nacimos, cuando vinimos a la iglesia. No, por supuesto que no. El Señor nos conoció desde antes de nacer. A Jeremías le dijo: antes que te formase en el vientre te conocí y te di por profeta a las gentes. El Señor nos conoce desde antes de nacer. Bueno, si todavía no estaba nuestro cuerpo, entonces ¿cómo es que nos conoció? Recuerde que nosotros no solamente somos el físico, el cuerpo, sino algo más. Somos alma, espíritu y cuerpo. Como también cita la Escritura en 1 Tesalonicenses 5:23, el Dios de paz os santifique por completo en vuestro espíritu, alma y cuerpo, que sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda es el alma a la que el Señor antes conoció. Y si nos conoció en ese antes, dice que también nos predestinó. ¿Qué es predestinó? Predestino. Son dos palabras que significa destino anticipado. Es decir, que el Señor nos dio un destino anticipado desde antes que nosotros naciéramos. Es más, Efesios capítulo 1 menciona que el Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo. En ese antes el Señor nos conoció y también nos dio nuestro destino en forma anticipada. ¿Cuál es nuestro destino? Nuestro destino, alguien con una visión miope o con una visión muy corta, pensará que su destino es ir a una iglesia y ya no ser el borracho de antes, ya no ser el drogadicto de antes. No, realmente el destino que el Señor nos ha fijado va mucho más allá. Eso es solamente en parte, pero el destino que el Señor nos ha prefijado es que lleguemos a ser, según dice el versículo 29, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Conforme a la imagen de su Hijo. El apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 1 dice: muy amados, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoce a Él. Y luego dice: muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pues, ¿qué hemos de ser? Bueno, vamos a leer lo que dice ahí Juan, en la primera de Juan 3, versículo 2. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. Eso es ahora en el presente. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. La palabra manifestado también se traduce como aún no se ha revelado o no se ha dado a conocer lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Seremos semejantes a Él, y Él será el primogénito entre muchos hermanos. Pablo a los Filipenses también dice en el capítulo 3, en el versículo 20 y 21, dice ahí la Escritura: mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante ¿a quién? ¿O a qué? Al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Ser semejante al Señor Jesús, ser semejante nuestra bajeza, nuestro cuerpo será transformado para ser semejante al cuerpo de su gloria. Ese es el destino anticipado que el Señor nos dio. Según Romanos 8:29,
A los que antes conoció, a estos también predestinó. Es decir, les dio un destino anticipado para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nuestro hermano mayor, el primogénito en ese sentido. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la afirmación que Pablo hace de que sus colaboradores estaban escritos en el libro de la vida? Vamos a continuar leyendo ahí en Romanos 8, versículo 30. Dice: en el nombre del Señor Jesús, y a los que antes predestinó, es decir, a los que les dio un destino anticipado, a estos también llamó. Bien, a todos los que predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que nuestro cuerpo sea transformado a la semejanza de su gloria y que seamos semejantes a Él, como lo dice Primera de Juan 3:2 y como ya leímos también en Filipenses capítulo 3, a estos primero llamó. Ese es un indicio entonces de que podemos ser de los predestinados, que el Señor nos haya llamado. ¿Cómo nos llama el Señor? Vamos a considerar la escritura ahí en Colosenses capítulo 3, nos habla del llamado que hace el Señor. La carta a los Colosenses capítulo 3, dice ahí la palabra de Dios en el versículo 15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Somos llamados a ser parte de un cuerpo que es la iglesia. El Señor nos llama. Pero, ¿cómo nos llama el Señor? Vamos allí a la segunda carta a los Tesalonicenses. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Dice ahí la palabra de Dios, versículo 13 y 14. En el nombre del Señor Jesús: mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad, a lo cual os llamó por nuestro ¿qué? Por nuestro evangelio, para alcanzar ¿qué cosa? La gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos llamó, note ahí, no solamente para que diera el paso del bautismo, no solamente para que dejara de ser el borracho que era, no solamente para que dejara de ser el mentiroso que era, sí, en parte, pero el propósito final es que nos llamó para alcanzar nada más y nada menos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para eso nos llamó el Señor y nos ha llamado por su evangelio. Alguien dice que Dios lo llamó por un himno, por un canto. Bueno, no dudo que hay cantos o himnos que nos conmueven, pero la forma en que el Señor nos llama es por el evangelio. Por el evangelio somos llamados para su gloria eterna. Ahí mismo en los Tesalonicenses, pero en el capítulo, primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y 12, dice: en el nombre del Señor Jesús, así como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros como el Padre a sus hijos, y os protestábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó
¿A qué nos llamó el Señor? A su reino y gloria. El Señor nos llamó entonces a su reino y gloria. Ahí está el llamado que el Señor hace. Bien, seguimos considerando cómo nos llama el Señor. Mateo capítulo 4, Evangelio según Mateo, vamos a ver el ejemplo de cómo llamó a sus primeros discípulos. 4, versículo 18 al 21, dice en el nombre del Señor Jesús. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y díceles: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Y pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en el barco con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. ¿Y qué hizo el Señor? Y los llamó. Cuando el Señor los llamó, dejaron sus redes, dejaron todo por seguir al Señor. ¿Por qué digo que todo? En cierta ocasión Pedro le dijo al Señor: Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pues recibiremos a cambio? El Señor le dijo: no, de cierto os digo que no hay quien no haya dejado tierra, heredad, familia, padre, madre, hijos, que no haya de recibir en esta vida 100 veces tanto, y por fin la vida eterna. El Señor nos llamó entonces, y en ese llamado, por cierto, el Señor nos llama a negarnos a nosotros mismos, a morir para nosotros mismos. Mateo capítulo 8, versículo, gloria a Dios, perdón, vamos a leerlo en Marcos, más bien es Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 8, versículo 34, dice en el nombre del Señor Jesús: y llamando a la gente, aquí está el Señor llamando, es el primer paso o uno de los antecedentes que comprueba que el Señor nos ha predestinado, que nos hace un llamado. Pues sigue diciendo: llamando a la gente con sus discípulos les dijo: cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quisiere salvar su vida, la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Estemos conscientes que el llamado del Señor es para renunciar a todo, es para negarnos a nosotros mismos y para llevar la cruz. Hemos dicho, ¿qué significa llevar la cruz? Llevar la cruz en el tiempo de Jesús era ir a la muerte. Sí, eso era ir a la pena de muerte. Y si el Señor hace ese llamado, es que nos llama a que muramos para nosotros mismos y que vivamos solamente para Dios. Por eso la Escritura dice en 2 a los Corintios capítulo 5 por el versículo 14, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por nosotros, luego todos nosotros somos muertos, para que ya no vivamos más para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Morir para el Señor. Ese es el verdadero llamado que hace el Señor. Algunos publican un llamado a la prosperidad, un llamado al bienestar, un llamado para que seas muy prosperado, pero déjeme decirle que el Señor no fue ese el llamado que hizo.
Por el contrario, Él dijo, el que quiera venir en pos de mí tiene que estar dispuesto a morir. Es decir, tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo. Porque cualquiera que quisiera salvar su vida o ganar su vida, la perderá. Mas el que perdiere su vida por causa de mí, éste la ganará. Ese es el llamado que hace el Señor. Y quien acepta y recibe este llamado, esa es una evidencia o es un indicio de que puede ser de los predestinados. Y si es de los predestinados, es que su nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora, quizás alguien se preguntará, bueno, ¿qué acaso Dios hace excepción de personas? ¿Por qué a unos predestinó y a otros no? Bien, no es que Dios haga excepción de personas. Es más, la Biblia dice en Romanos capítulo 2 que Él no hace excepción de personas. Sin embargo, una de las características de Dios es la presencia de Dios, como la que se cita en Primera de Pedro 1:2, que fuimos elegidos según la presencia de Dios. ¿Qué es la presencia? No presencia, sino presencia. Presencia es el conocimiento anticipado de todas las cosas. Es decir, que Dios desde antes que usted naciera, Dios ya sabía quién de su propia voluntad le iba a aceptar y iba a escuchar este llamado. Y como Dios lo sabe todo, Él no está esperando con impaciencia a ver quién le acepta, a ver quién le va a seguir, a ver quién se va a bautizar. No, Él ya lo sabía desde antes que usted naciera. Y es por eso que Dios, sabiendo todas las cosas, escribe o no escribe en el libro de la vida aquellos que habían de aceptar el llamado a renunciar a sí mismo, el llamado a tomar la cruz y seguirlo, el llamado a no amar su propia vida, sino amar a Dios sobre todas las cosas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Segunda Timoteo capítulo 1, hablando todavía del llamado que el Señor nos hace. Segunda carta a Timoteo capítulo 1, versículo 9, dice ahí la Escritura, hablando del Señor que nos salvó y llamó como con vocación santa. El Señor nos ha llamado a una vocación santa. Si alguien no tiene esa vocación de santidad, es que no ha aceptado, no ha recibido el llamado del Señor. Aquel que realmente ha recibido el llamado del Señor y lo ha aceptado, estará consciente que Él nos llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento o el propósito suyo. ¿El propósito de quién? ¿Nuestro? No, el propósito de Dios. Según el intento o el propósito suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús, antes, fíjese desde cuándo, antes de los tiempos de los siglos. Desde entonces el Señor ya había hecho el llamado a una vocación santa. Por eso Apocalipsis 3:20 dice ese texto tan conocido: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abriere la puerta entraré a él. El Señor dice: estoy a la puerta y llamo. El Señor nos llama para que le recibamos. Si alguno abriere la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sin embargo, hay el peligro de que de ese llamado alguien sea traspasado. ¿Qué quiero decir con esto? Mire lo que dice ahí Gálatas capítulo 1 versículo 6. Gálatas 1 versículo 6, Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio.
Ahí está, algunos que son llamados, pero son movidos y se mueven a otro evangelio, no el evangelio de Jesucristo, sino, como dice ahí, a otro evangelio contemporáneo, a otro evangelio barato, a un evangelio fácil. Bien, yendo a la segunda parte de la predestinación, dice Romanos capítulo 8, que a los que antes llamó, ¿qué es lo que sigue? Vamos a volver ahí a Romanos capítulo 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿En qué momento somos justificados? Vamos a ver algunas escrituras. Romanos capítulo 3, versículo 24, dice: en el nombre del Señor Jesús, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Vemos también lo que dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, ahí somos reconciliados con Dios. Y para que seamos reconciliados con Dios, es que el Señor nos perdona todos nuestros pecados. ¿Dónde el Señor nos perdona nuestros pecados? A Pablo se le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, invocando su nombre. Es decir, en el bautismo, ahí es donde son lavados nuestros pecados y somos reconciliados con Dios. Es ahí entonces donde somos justificados por la fe en Cristo Jesús y tenemos paz para con Dios. Versículo 9 de aquí mismo, de este capítulo 5 de Romanos, dice: luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Allí es donde se aplica esa sangre que él derramó cuando nosotros aceptamos este llamado y él nos perdona nuestros pecados por su sangre que él derramó. Primera carta a los Corintios capítulo 6 también nos habla de esa justificación. Primera carta a los Corintios capítulo 6, versículo, leo desde el versículo 9, en el nombre del Señor Jesús. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois, ¿qué cosa? Santificados, ¿y qué más? Mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por cierto, esta justificación la alcanzamos en el nombre del Señor Jesús. Y Hechos 10:43 dice: a este Jesús dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Es ahí donde somos justificados. Bien, entonces estamos siendo justificados en ese momento y ya tenemos dos indicios de que el Señor nos haya predestinado y por ende nos haya escrito en el libro de la vida. Una, que seamos llamados y que aceptemos su llamado y que permanezcamos en su llamado. Dos, que seamos justificados y en el nombre del Señor Jesús, es decir, donde se invoca su nombre. Según Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
ahí somos justificados. Entonces ya tenemos dos indicios para creer y entender que Dios nos escribió en el libro de la vida. Ahora volvemos a Romanos capítulo 8, versículo 30. A los que predestinó, es decir, a los que les dio un destino anticipado, sabiendo el Señor que le iban a aceptar y le iban a obedecer, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Ahora, el siguiente paso que sigue dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ya hemos sido glorificados? No, por supuesto que aún no. ¿Cuándo hemos de ser glorificados? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, entre otras escrituras, nos menciona de ese momento en que hemos de ser glorificados, o como leímos ya en Filipenses, que seremos levantados a la semejanza de su gloria. Primera a los Corintios 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, cuando será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Ahí está el momento cuando hemos de ser glorificados. También dice primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros los que quedamos juntamente con ellos, es decir, con los muertos en Cristo, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y vuelvo a leer lo que dice Filipenses 3, versículo 21, dice que, leo también el 20, dice, mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria. Ahí está cuando hemos de ser glorificados. Obviamente ya el que llega a ser glorificado es porque el Señor desde un principio lo escribió en el libro de la vida. Pero hay un riesgo, hay un peligro, que si en el lapso en que hemos sido justificados, al tiempo en que hemos de ser glorificados, no vencemos y no perseveramos, hay el peligro de que nuestro nombre pueda ser borrado del libro de la vida. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, dice: en el nombre del Señor Jesús, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Quiere decir que el que no venciere sí puede ser borrado del libro de la vida. Solamente el que venciere, después de haber sido justificado, si perseverare hasta el final, entonces su nombre no será borrado. Pero aquel que no venciere está en riesgo, o más bien está el peligro de que su nombre sea borrado del libro de la vida. Ya que estamos ahí en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis capítulo 17, donde vamos a ver que el Señor desde el principio escribe o no escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Apocalipsis 17, versículo 8, dice ahí la palabra de Dios: la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición.
y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Los moradores que van a perdición, los moradores que siguieron la bestia, hemos visto que la bestia es un reino con todo su paganismo. Bien, los que van a perdición, sus nombres de hecho no estaban escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Pero aquellos que el Señor sabía que le iban a obedecer, sus nombres sí están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Ahora, quiero que note que para que el Señor nos haya escrito en el libro de la vida, tuvo que haber pensado en lo que nos iba a ayudar o a justificar para ser escritos en el libro de la vida. Y lo que nos iba a justificar, o como quien dice, lo que nos iba a dar el pase para que fuéramos escritos en el libro de la vida, es también que el Señor ya había planeado en su presencia o en su plan el sacrificio del Cordero. ¿Dónde lo dice? Vamos ahí a Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20. Dice ahí la Escritura: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación o de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero. Ahí está, la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, ya ordenado, ¿desde cuándo? De antes de la fundación del mundo, pero manifestado o dado a conocer en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Ahí está como el Señor ya tenía en su programa también lo que nos iba a justificar para que fuésemos escritos en el libro de la vida. Vuelvo a leer ahí en Primera de Pedro 1:2, dice: elegidos según la presciencia o el conocimiento anticipado de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados. Dos cosas: para obedecer y ser rociados. Nuestra obediencia no estaría completa o no sería suficiente para que fuésemos escritos en el libro de la vida sin la sangre de Jesucristo. Por eso habla de las dos cosas: que Él nos eligió según su presciencia para obedecer, una cosa, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, dos cosas, gracia o paz o sea multiplicada. Y si el Señor nos eligió para obedecer y ser rociados por su sangre, quiere decir que desde entonces el Señor nos escribió en el libro de la vida, o no escribió a aquellos que de antemano el Señor sabía que no le iban a obedecer, que iban a ser rebeldes. Por eso Efesios 1 dice ahí la Escritura, Efesios 1:2, bendito el Dios Padre, Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado. Ahí habla de la predestinación para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo Pablo se atrevió a decir que los nombres de sus colaboradores estaban escritos en el libro de la vida? Seguramente Pablo sabía que estos hermanos, una cosa, habían obedecido, habían aceptado el llamado del Señor Jesucristo, el llamado a renunciar a sí mismos y a llevar la cruz. Dos,
habían sido justificados invocándose el nombre del Señor Jesús. Y 3, Pablo sabía que eran hermanos que estaban perseverando, que estaban venciendo, y por eso es que Pablo se atrevió a decir que los nombres de sus colaboradores estaban en el libro de la vida. De igual manera, analizando nuestras vidas, si hemos aceptado el llamado a renunciar al pecado, a renunciar aún a nosotros mismos y llevar la cruz para seguirlo, es decir, estar dispuesto a morir, y además hemos sido justificados en el bautismo, invocándose el nombre del Señor Jesús para perdón de nuestros pecados. Y si además estamos perseverando, hasta el día de hoy podemos decir, hasta aquí nos ayudó el Señor, entonces podemos confiar que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero es necesario perseverar hasta el fin, es necesario vencer, porque el Señor dice que el que venciere, el Señor no borrará su nombre del libro de la vida. Pero quiere decir y da a entender que el que no venciere sí puede ser borrado del libro de la vida, y su parte será quitada de la santa ciudad, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra que es la verdad. Ayúdanos, Señor Jesús, a hacer conciencia de este llamado. Que muchos acepten el llamado por el Evangelio, el llamado a renunciar a sí mismos y a llevar la cruz, a negarse a sí mismos. Que asimismo puedan ser justificados dando ese paso de obediencia, siendo justificados gratuitamente en el bautismo, invocando tu nombre glorioso. Como está escrito, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Como se le dijo a tu siervo Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre, que sean justificados. Y de ahí ayúdanos, y ayuda a mis hermanos a perseverar hasta el fin, a vencer hasta el fin, para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida, y así tengamos parte de la santa ciudad y de todas las cosas que tú has prometido a los que te aman. Señor Jesús, gracias, muchas gracias. Te pido, Dios, que tu palabra corra y sea glorificada. Añade a tu iglesia los que han de ser salvos, los que han sido elegidos según tu presencia, Señor, y no porque tú hagas acepción de personas, sino porque de antemano en tu sabiduría absoluta tú sabías quién de su propia voluntad había de aceptar este llamado y ser justificado en tu nombre. Gracias, muchas gracias. Te pido, Señor, que obres en tu pueblo. Bendice y sana a los que están enfermos, levántalos de toda enfermedad, pues para ti no hay ninguna cosa imposible. Señor, solamente te lo rogamos y te lo suplicamos, pues nosotros no somos nada, no somos nadie para exigirte o reclamarte. Todo lo haces tú según tu voluntad y en tu infinita bondad y misericordia. Gracias, Señor, bendice esta palabra, que corra y sea glorificada. Bendice a tu pueblo, mis hermanos, nuestros amigos que nos acompañan, las almas que escuchan tu palabra, que ya no hagan duro su corazón, sino que echen mano de la vida eterna, siendo justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Muchas gracias, Dios les bendiga, mis amados hermanos, y así somos despedidos en el nombre del Señor nuestro Jesucristo.